¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Estamos hoy en este programa de Semblanzas Deportivas y es un placer para mí presentarles a nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy tenemos una semblanza deportiva con alguien del deporte, de la duela, del voleibol a muy buen nivel. Ahorita nos va a contar un poquito más. Mi estimado Ernesto Palacios González, cuéntanos dónde y cómo nace mi estimadísimo Ernesto. Gracias, Luis, por la oportunidad a todo el público que nos ve. Agradezco que me den este espacio para pues compartir una experiencia más de tantas que existen en la UNAM, miles y miles exitosas, y pues eso es un gran honor. Yo nací en la Ciudad de México, por allá mi papá era militar, ya falleció, y yo nací en el hospital militar y ¿Eh? vivía por ahí. Mi habitación estaba por ahí por observatorio. Ok, Ahí fue el el- origen. ok, ok. Cuéntanos, ¿no? Y me regreso un poquito. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Al revés, el honor es para nosotros y pues vamos a darle esta plática que se antoja bastante, bastante entretenida. Mi Claro. estimado Ernesto, y le digo Ernesto porque ya habíamos platicado y ya me había dado permiso de que me refiriera a él así, no crean que estoy de igualado. ¿No? Claro, claro. Eh, y cuéntanos, ¿estudiaste la primaria también en el Rumbo? Sí, en el rumbo, Bartolomé de Medina se llamaba una escuela primaria pública y posteriormente, en el tercer año de estudio, se dieron situaciones familiares en donde tuve que cambiar de habitación y ahora fueron por los rumbos de allá de las orillas de la colonia Portales, entre División del Norte y Popocatépetl, a Ok. una cuadra de la Alberca Olímpica y el Juan de la Uf, Barrera. uf, Sí, uf. sí, 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 sí. Qué maravilla. O sea, se perfilaba, la vida se empezó a perfilar, mi estimado Ernesto. Me llevó a eso, sí. Y cuéntanos, ¿cómo era Entonces, el ya niño una vez, Ernesto? el niño Ernesto siempre fue inquieto, siempre fue jugador de todo tipo de deportes, de actividad. Eh, Puedo decir que me descubrí totalmente activo en la cuestión de ejercicio, de deporte, de andar en la calle, pues era aficionado a eso y las condiciones de aquellos tiempos lo permitían. Entonces yo Claro. fui un niño sumamente feliz, sumamente acompañado de estas aventuras entre amigos, entre la calle, el deporte, la pelota, en fin, yo creo que me tocó una suerte muy grande en la vida y fue un niño feliz, puedo decir. Qué maravilla, Ernesto. Oye, y por ejemplo, de todos estos deportes que jugabas, Ujú. ¿alguno lo practicaste ya como de entrenamiento o ahí era la típica cascarita callejera? Todavía no, todavía en primaria era totalmente espontáneo, con reglas de entre amigos, Claro. con actividades de todo tipo. Jugábamos desde fútbol, básquetbol, hubo gente que nos propuso el béisbol, unos batazos sin nada formal, pero sí la experiencia, sí la puede uno adaptar a su conocimiento de los movimientos, entonces yo creo que fue algo muy rico que me tocó eh, pasar por varias actividades, aunque fuesen recreativas, sí dejaban algunas señales, huellas, experiencias que después pude aprovechar ya como jugador. Fíjense que, Luis, te comparto un profesor de sexto año de primaria. ¿Mm? eh,
tenía yo la fortuna de que inició su equipo de voleibol. En sexto, yo estaba en sexto año, pero a mí lo que me gustaba era que realmente a mitad antes de terminar la clase de sexto de primaria, el profesor iba por nosotros para aprovechar media hora antes de la salida y entonces nos sacaba de la clase y eso nos ponía feliz, ¿no? Te he de confesar. Pero eso sirvió para hacer unos primeros entrenamientos no tan exigentes, no tan elaborados, de una planificación seria, pero sí con mucha idea, sí con muchas ganas, sí con una intención de integrar a un grupo de chicos y luego nos llevaba a jugar a unos interdelegacionales, nos llevaba a jugar con diferentes equipos de la Ciudad de México y bueno, se convirtió en una experiencia maravillosa. Ahí fue cuando eh, nos hizo la propuesta de comprarnos un uniforme. Entonces eso es muy simbólico, muy importante, tu primer uniforme, ¿no? Entonces eso puede ser una experiencia importante en mi vida como deportista, en los inicios muy iniciales, pero muy significativos. ¿En qué disciplina era eso, mi estimado Ernesto? En voleibol, Voleibol ya, o sea, ya desde voleibol, ahí, ya, ya habías despuntado, ya te echaron el ojo ahí. algo así pasó. Oye, qué maravilla, o sea, sexto de primaria, wow, o sea, digo, recuerdo, así me hiciste como anclar, ¿no? Sí, Igual pasaba, ¿no? Igual la historia, pero ese sentimiento de que fueran al salón y decirte, vente, me lo presta, vamos a entrenar, uno se sentía como un fuera de serie, ¿no? Te sentías como elegido por los dioses. Bueno, coincido con tu apreciación porque sí, a esa edad y con la rigidez que en la familia tenías que ir a clase, no podías faltar y luego los profesores, niños, pórtense bien, siéntate, no todo eso, corra. no corra, ¿no? No se divierta casi, casi. Entonces, pues sí, eh, ser integrante de un grupo, vamos a llamarle especial, por, digo, no era tal, pero sí lo siente uno así, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un llamado a nuestros profesores, tanto académicos como del ejercicio, del deporte, en donde estas señales son muy importante a esas edades. Y no hay que dejarlo de hacer, hay que invitarlos, hay que darle su debida espacio, su debida importancia a la actividad. Y claro, porque a final de cuentas, el tener este tipo, cierto tipo de canonjías es súper motivante para las personas que lo están viviendo, ¿no? O sea, y más es un niño en formación, es un niño en formación. En ese momento, cualquier Sí, situación, sí, claro. cualquier algo que te hace sentir, eh, pues diferente o un poquito, no sé, un poquito especial, uno empieza a soñar. Y al final de cuentas, creo que esa parte de cultivar los sueños en los chicos, en los alumnos, en los niños, vale oro. O sea, vale oro. No sabes lo importante que puede llegar a ser en la vida de la persona, ¿no? Sí, Y sí, sí, en mi caso sucedió y me decían, pues si no haces tal actividad académica, pues no sales, ¿no? No, pues esa actividad académica pues era muy sencillo para mí, aunque era retador para muchos. En ese sentido, pues yo ponía toda mi atención, todo mi empeño y bueno, se volvía muy fácil, ¿no? Y claro, eso sucede en cualquier niño sucede. sí, es una excelente manera de encontrar una motivación en positivo, ¿no? O sea, Así es. esfuérzate, logra esto y entonces vamos a seguirte apoyando en esto otro que ya ellos ya se dieron cuenta que es lo que uno lo trae, pero volado. Y es Sí, súper facilísimo hacer que entonces des el sobreesfuerzo con tal de lograr y no perder lo otro, ¿no? sí, es un aliciente muy positivo, claro.
Claro, es un refuerzo en positivo maravilloso. Y entonces, mi estimado Ernesto, en ese entonces, sexto de primaria, ya estabas en el rumbo del Juan de la El- Barrera. Así es, ya estaba yo ahí y en esos tiempos se reunieron en el edificio donde habitábamos, se reunieron aproximadamente unos 15 niños, coincidimos, más o menos de las edades, unos más, unos menos, ¿Mm? pero nos organizábamos y se podían armar equipos bastante generosos en cuanto a número y también en capacidades. Entonces la competencia era muy bonita. Jugábamos fútbol americano, no había para más. Básquetbol, voleibol, tenis, ahí fue la primera vez que yo tomé una raqueta, front Wow, tenis, todo eso había en el Juan de la Barrera. También claro. hubo oportunidad de un poquito de natación. Entonces experimenté muchos deportes, fútbol, por supuesto, no puede fallar. Me En gustaba México, mucho el fútbol, en me gustaba México no mucho es el fútbol. posible evitarlo. Sí, sí, sí. Pero me enamoró el voleibol. Fíjate, qué maravilla la ventaja geográfica, ¿no? De tener una instalación deportiva de ese nivel, que a final de cuentas te terminó abriendo un abanico tremendo de disciplinas deportivas, quieres, a nivel todavía predeportivo, a nivel Sí, sí, sí. recreativo, formativo, pero qué maravilla, mi estimado Ernesto. O sea, ahí sí, sacarle provecho a a la infraestructura es una maravilla. Y entonces, y todos estos Sí, deportes, fue bueno, una- los entrenabas o los practicabas, nada más era la cascarita, ¿cómo era, mi estimado Ernesto? sí, era una cascarita, pero a muerte. O sea, los retos eran muy altos. Te exigías, acababas sudando, pues te entregabas. Incluso ahora recuerdo que también nos ponían los guantes. Entonces eso era, Oh, sí. ya cosa, seria, ¿no? Ya darte unos De buenos honor. golpes. Sí, sí, estaba de por medio ahí. No me podía ganar el compañero de enfrente. Entonces, pues sí, sí eran cascaritas, eran juegos recreativos, pero yo recuerdo que muchos de los que convivíamos ahí lo tomábamos muy en serio. Era un entregarte a esas actividades, lo cual pues fue muy satisfactorio en cuanto a experiencia, en cuanto a eh, recrear y crear movimientos en tu cuerpo que ni siquiera tú conocías, brincabas longitud, altura, eh, movimientos de velocidad, este, pues también hacer una estrategia de cómo vencer al contrincante, todo eso lo experimentábamos ahí, ¿no? Sin ser nada estructurado o una planificación ya a largo plazo, ¿no? Pero fíjate, es una maravilla y creo que esa es como una de las grandes riquezas de nuestras generaciones. Por suerte, a mí también me tocó ser niño cascarero callejero, ¿no? Sí, ok. Y creo que ese montón, ese abanico de actividades deportivas que terminas haciendo, si bien a lo mejor no está totalmente encauzado hacia una disciplina, ayuda a que uno aprenda a controlar su cuerpo, ayuda a que uno aprenda a ejecutar ejercicios, a ejecutar actividades y te da un montón de habilidades, ¿no? O sea, y te evita un montón de problemas de repente, y espero que a ti no te esté pasando tanto. Pasa que de repente ves chicos de 20 y algo años y no son capaces de darse una marometa, no saben darse una marometa Sí, sí, porque tristemente, pues, gracias a las situaciones que vivimos en nuestro entorno social, ¿no? Los comprendo, niños no claro. salen a la calle, no juegan en la calle, no corren, no saltan, no brincan, no se revuelcan como nosotros nos revolcábamos, ¿no? Y entonces les es muchísimo más difícil
desarrollar esas habilidades para poder controlar su corporalidad, ¿no? No tienen ni siquiera este asunto de la propiocepción, ¿no? Le dices, oye, Así y es. te puedes, eres consciente de, y no son tan conscientes de su propia corporalidad, ¿no? Entonces, eso que a nosotros nos tocó de Sí, andar brincando como chivos locos, así me decía mi mamá, este, pues te da la habilidad de que después, cuando te enfrentas a un entrenamiento deportivo, pues sabes cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Si te dicen, brinca con los pies juntos, sabes brincar con los pies juntos, ¿no? Sabes cambiar de dirección, sabes totalmente correr, de sabes acuerdo. la ventaja de bajar la cadera para cambiar de dirección, sabes muchísimas cosas, ¿no, mi estimado Ernesto? O sea, es Y maravilloso. por eso lo que comentas es totalmente cierto desde mi percepción, mi experiencia así lo deja ver. Yo soy un testigo de este proceso tan recomendable. Y yo creo que cualquier niño actual sería muy, muy recomendable que pasen por multideportes, multi experiencia de muchos deportes. No se queden en uno de una vez, pero yo creo que eso les puede dar, al mismo tiempo que variedad en cuanto a experiencias, la certeza de cuál es la orientación que más les agrada, ¿no? Yo te puedo decir que yo era un deportista terrestre, ¿no? A mí me metes en el agua y soy malísimo para funcionar, ¿no? Y además de que no me agradaba, ¿no? Lo hacía, me gustaba chapotear, pero ya en movimientos técnicos, pues no era mi fuerte. Y así cada experiencia, cada ser humano conjuga tanto habilidades, descubre cuáles son sus habilidades y sus preferencias también, Luis, porque la Claro. preferencia de qué me gusta a mí también es muy importante. Yo te puedo decir que a mí me gustó el voleibol, aunque mido 1,78 de estatura y mis contrincantes medían 2,5, 2,10, pero gracias al enamoramiento de mi deporte, pues tuve que desarrollar, yo quise desarrollar habilidades extraordinarias, en este caso saltar, saltaba yo mucho, pues Imagino. ahí algo compensó. Y pues yo tenía más contrincantes, Claro, un poco disminuidas en el sentido de comparar. Y las de entrega, disciplina y trabajo, ¿no? O sea, tampoco es de a gratis. no, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Me imagino perfectamente, entiendo un poco la historia. Este, Ok. y de verdad, sí, uno trata de compensar, ¿no? Uno se esfuerza, Sí, uno, y supongo que lo hiciste a muy buen nivel. Ahorita no vamos a spoilear a nadie. Te comento, de repente se me configura, como que se me frisea la imagen. Espero que en el set me digan si todo estamos bien. Pero ahorita va todo fluyendo perfecto, ¿no? ok. Mi estimado Ernesto, cuéntanos un poco de cómo fue tu paso a la secundaria, esta bendita etapa en la que todos nos volvemos complicados. Sí, 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 sin duda, sin duda. Todos nos volvemos complicados. Fue mi caso también. Son cambios tanto mentales, emocionales, como físicos. Sí, sí. Pero en mi caso, yo me vuelvo a refugiar en la actividad recreativa, todavía sigue siendo recreativa, pero ya un poquito más dirigido. Yo jugaba fútbol, jugaba básquetbol y voleibol en la secundaria, en los recreos. No, no, tampoco había mucho más. Y eso también me ayudó a distraerme,
a poder observar que seguían ciertas habilidades que podía yo utilizar, ¿no? Entonces, fue algo que seguía siendo un tema muy presente en mi vida, la actividad, el ejercicio, el deporte, y no supe yo bien a bien cómo tomar ya la decisión de dedicarle en tiempo más grande y en seriedad a esta actividad deportiva hasta que en tercero de secundaria Ujú. yo vi jugar a un hermano mío, un hermano mayor, jugaba él ya voleibol, precisamente ahí en el Juan de la Barrera, Ok, en el anexo del ok. Juan de la Barrera, tenían ya su equipo, pero ellos iban en la mañana. Entonces yo en la mañana estudiaba, entonces nunca me dio bien a bien la oportunidad de acercarme a esos entrenamientos, a esos, pues ya equipos ya un poquito más formales, hasta que en el Juan de la Barrera hicieron una convocatoria por la tarde de ex seleccionados. Yo después me enteré, yo no sabía ni quién eran los entrenadores. Hasta después me enteré que eran personas que habían jugado voleibol en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo mucho a Gloria Casales, que Uf, estaba ahí entre los entrenadores del cuerpo técnico. Y entonces sí me acerqué a los entrenamientos en la tarde y todavía éramos como mucha gente, mucho eh, eh, practicante, pero todavía seguía siendo poco exigente. Era más, sí, ya como equipos más formales, pero la técnica y la condición física, pues era como yo creo que debería de ser, ligerita todavía, ¿no? No había tanta exigencia. Cuando yo ya me enfrento a una decisión ya más seria, fue cuando sí, sí. entré al CCH. Al Ah, CCH. De ahí saltamos rápidamente sí, porque fue una situación que sí me acercó mucho más a un entrenamiento más formal. En el CCH yo tuve la fortuna de ser aceptado, pero en el turno vespertino. ok. Entonces iba yo a la escuela de 1 de la tarde a 6 era el horario, me acuerdo bien. El 03, ¿no? El turno 03. 03, exactamente, Sí, el sí, sí. famoso 03. Ok. Peligroso siempre, Sí. pero bueno, salí adelante por los Sobreviviente. horarios, por el rumbo, sobreviví. Y bien, yo creo que muy bien, hice grandes amigos también, Claro. pero ese horario me permitió asistir a los entrenamientos en la mañana. Y entonces yo conviví en el Juan de la Barrera, en el anexo del Juan de la Barrera, con gente mayor, ya buenos jugadores, muy buenos jugadores, y gente que tenía muchas capacidades, pero éramos muy eh, poco técnicos todavía, ¿no? Entonces, siempre nos llamaban a un reto y pues siempre nos ganaban, siempre nos hacían enojar porque pues su experiencia, sus habilidades y fíjate que eso nos ayudó a un grupo como de Motivados. unos 8 personas jóvenes a motivarnos. Ahora me voy a preparar, me voy a capacitar para ganarle a estas personas, ¿no? Y sí, Mi sí estimado fue, Ernesto, mande. voy a hacer un pequeño paréntesis antes de que le sigamos en esta tarea. Cuéntanos un poquito. Ya nos dijiste que estudiaste en el CCH Oriente. Sí. El deporte te llevó hacia allá, pero bueno, ahorita me platicas, ¿no? Pero ¿cómo fue esa idea, cómo fue esa determinación de decidir en dónde estudiar la media superior? ¿En dónde estudiar En esa época, prepa, CCH? ¿Cómo fue que te yo decantaste?
Yo tenía claro que tenía que entrar a la UNAM, primera Perfecto. porque no tenía yo opción de particular, pero también estaba la opción del Politécnico, estaban otras instituciones públicas, pero yo tenía claro que era la UNAM, que mi opción era esa, mejor educación, mejores oportunidades, nivel, prestigio, o sea, no había más que la UNAM. Y para mí, ¿no? Porque también mi entorno familiar me orientaba en ese sentido. Varios de mis hermanos estudiaron en, en- en la UNAM, Ujú. entonces, pues yo era también otro reto, ¿no? O sea, yo tenía que pasar ese examen o sí, eh, porque si no hubiera sido una tragedia personal y familiar. Sí, sí, sí. Entonces, me preparé. eh, Hubo un año en tercero de secundaria en donde sí había una desorientación de mi parte, un, eh, el estudio le bajé un poco por razones, yo supongo ahora que fueron cuestiones también de cambios de la edad, de intereses, que no sabes bien a bien, te estás desubicado, esa es otra realidad que ni siquiera uno lo entendía, ¿no? O sea, uno vivía por salir adelante día a día, pero no había esa comprensión de que esos cambios, pues sí son, afectan y son importantes de atender. Pero bueno, yo lo que me fue en el tercer año, un hermano mío me ayudó a estudiar matemáticas porque veía que yo andaba distraído en matemáticas. Entonces, él me puso a estudiar de una manera muy seria, él estaba en ingeniería, estudiaba en Uh, geológica en la Facultad de Ingeniería, entonces las matemáticas las traía y él me apoyó, me exigió, por supuesto, pero pues yo ya después las matemáticas para mí eran ya muy simples, muy wow. básicas y muy amigables, incluso hasta divertidas, ¿no? Qué bueno. Entonces, ese proceso de apoyo de mi hermano, este, yo creo que fue lo que me ayudó a transitar aquel examen de una manera más amigable, más cercana, con más confianza. Y todos los demás temas, pues por supuesto que les di una buena repasada, lo tomé como un reto y pues como miles y miles de aspirantes hacia la UNAM, pues estaba yo nervioso, dudoso de cómo me iba a ir, pero afortunadamente pues sí salió positivo. Eh, Fui aceptado y eso es lo que a mí me llenó de alegría y había que salir adelante en el CCH Oriente. Wow. Fíjate, el rumbo lo conozco perfecto. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo. Pero justo en la calle donde baja el puente, donde ahora está el puente peatonal, la calle ¿Sí? a la que baja cruzando, en esa calle vive mucha de mi familia. Varias de mis tías abuelas, bueno, ya no viven, pero ahí vivían. Sí, Ahí se conocieron mis papás, pues te digo todo, ¿no? ok, Entonces conozco perfecto el rumbo, ¿no? Digo, sí, sí, sí. ese sí, sí, te entiendo, ¿no? Te entiendo. Y vivías por el rumbo en ese entonces? O sea, ¿seguías viviendo allá donde la secundaria o hubo una No, 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 reubicación? no, yo ya estaba viviendo ahí a una cuadra de Juan de la Barrera, Ujú. División del Norte y Vivías en esa. Popocatépetl. Ujú. Sí. Y de ahí me iba yo a, tomaba un trolebús en el eje central y un Claro, camión en el eje 4 que me llevaba hasta la puerta del CCH. a la puerta del CCH, sí. A las 6 de la mañana estaba yo abordando el autobús y Wow, para llegar antes de las 7. claro. Wow, wow. No, sí, 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 sí. las travesías de nuestro bonito México mágico, musical. Bueno, y entonces, perdón, ahora sí nos regresamos a esta parte. Entonces, llegas, te A encuentras ver, con el estamos. equipo.
conformas un equipo donde pues, ahí Sí, estabas con varios de tus compañeros que tenían ahí un buen reto y le echaban muchas ganas y todavía no se daban como los sí. resultados excelentes, ¿no? Pero se entendió que había una No, todavía oportunidad de mejorar. sí, sí hubo una conformación ya de un equipo más serio. Uno de los jugadores mayores, Miguel Rosas, inició ya un grupo ya más serio. Él lo tomó, eh, se posesionó él mismo como un entrenador serio y fue adquiriendo experiencia, pero sobre todo pues nos guió en un entrenamiento pues ya más forma, digamos un año a estar en entrenamientos y juegos, fuimos a eventos interdelegacionales y en torneos en la Ciudad de México. Maravilloso, o sea, ya ahí ya empezaron a meterle más al ¿Ya? táctico. Sí, 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 sí te escuchamos, ¿eh? A lo mejor yo de repente me friseo, pero ahí Sí, andamos. sí, un poco, Entonces, sí. ahí ya tenías un entrenamiento más constante, ya había más compromiso, vamos, Más con el compromiso y más entrenamiento. estructura. Perfecto. Con el entrenamiento nos daban acondicionamiento físico bastante exigente. Perfecto. Había ya una preparación técnica ya con golpes mucho más precisos, eh, exigencias en donde la situación de juego real ya te exigía pues dominar ciertos golpes, eh, habilidades, estrategias, ya era un poquito más serio. Entonces, pues a mí me divertía mucho esa exigencia porque sí veíamos una superación y ya podíamos hacer habilidades que antes no habíamos hecho, ¿no? El famoso remate, entonces Ok, ya más fuerte, más dirigido. Entonces se siente uno muy poderoso cuando por logras supuesto. algo así, ¿no? Por supuesto. Y eso nos llevó a ir escalando. A mí ya no hubo pausa. Yo fui escalando conforme a mis experiencias, porque en el equipo que estamos ahorita recordando es de Juan de la Barrera. ¿Ve? Y el Juan de la Barrera iba a jugar a varios torneos, entre ellos al Club Alemán. En Ok. el Club Alemán había un torneo, los equipos, y de ahí fui observado por el equipo del IMSS Independencia. Ok. El entrenador me hizo favor de invitarme a su equipo. Fin de ese Entonces el entonces, ¿no? IMSS Independencia ya, sí, 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 prestigiado grupo, y tuve la oportunidad de ir a nacionales del IMSS con esos equipos. Fuimos a Colima, fuimos a Guadalajara, tuve mi primera experiencia de ganar un campeonato nacional con el Wow, IMSS Independencia. qué maravilla. Esas cosas no se olvidan Sí, en la sí, vida. sí. Maravilloso. Y otro dato, pues es de que, dada el contexto y la trayectoria de mi eh, entorno, pues yo nunca había viajado en avión. En ese entonces nos llevaron a un campeonato nacional a Colima y fue mi experiencia de viajar en avión. Entonces el deporte me pudo regalar esas experiencias, ¿no? El deporte da Y mundo, eso es lo que les jugando, digo a los chicos. haciendo lo que... Claro, 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 mi estimado Sí, Ernesto. sí, sigue. Yo creo que seguirá. Seguirá dando mucho a todas las generaciones que así decidan incorporarse. Yo creo mucho en eso, en el deporte, que sí te transforma, que sí te guía en un excelente sentido y como persona, como productor,
de muchas cosas, pero sobre todo también de ideas, abonar hacia lo que puede ser productivo, eso sin duda el deporte te lo da. Claro, claro, claro. Tengo entendido que entonces fue con este equipo que nos comentas ahorita, mi estimado Ernesto, que fuiste ya, o de ahí de esto, fue que te convocaron a la selección juvenil. No, fíjate que yo jugué con el IMSS Independencia un año, Sí. pero en ese lapso de tiempo fue cuando ya pude integrarme, fui aceptado en el CCH Oriente. Ujú. Entonces, al ser yo ya parte de la comunidad universitaria, Ujú. pues yo decidí jugar con mi alma mater. Wow. Eh, entonces me integré ya a los entrenamientos de la UNAM, estando ya en el CCH Oriente, y ya con la UNAM, jugando un torneo nacional estudiantil, eh, fue juvenil todavía, fuimos campeones, mm, me otorgaron el trofeo al mejor jugador de ese torneo, y entonces fue cuando desde la UNAM me convocaron a la selección nacional. A la selección nacional juvenil todavía, ¿cierto? Juvenil todavía, sí. Maravilloso, ¿no? Bueno, o sea, digo, entiendo la modestia, mi estimado Ernesto, pero si te dieron un premio de mejor jugador del torneo y te convocaron a selección, algo muy bueno había en Ernesto Palacios González, amigo. No, no, no más era así el de hecho ganas y soy No, comprometido, ¿no? sí, sí, la verdad es que fue muy afortunado todo. Sin embargo, sí creo que eh, se dieron favorablemente muchas situaciones y por supuesto, yo creo que mis capacidades las desarrollé de tal manera convencido, trabajando muy duro pues ahí se dio un resultado muy, muy hermoso, porque es como un sueño, o sea, uno juega, uno anda ahí compitiendo y tú deseas que pudieras llegar a, pero sí, yo me di cuenta ya después que pues yo era de los privilegiados de llegar Claro. a una zona de ese tipo. Ya competir a nivel internacional con un compromiso de ese tamaño, pero al mismo tiempo que sentía esa alegría, sentía una gran responsabilidad y pues a seguir preparándose, ¿no? Porque ya no competías a nivel nacional, ya había que ir a enfrentarse a países con mucho nivel. Claro, claro, claro. Y a la par, vamos, esto todavía seguías en CCH Oriente. ¿Qué siguió, mi estimado Ernesto? ¿Cómo fue la decisión de... llega el término del CCH y qué pasó por la cabeza de mi estimado Ernesto para decidir qué decidiste estudiar, qué opinión, cómo fue que tomaste la decisión de qué licenciatura tomar? Eh, a mí me llamaba la atención las humanidades, sin duda. Eh, Sin embargo, creo que esta carrera estaba en boga, estaba muy presente, muy sonada en ese momento y yo decidí acompañar la inercia de ese momento y comprometerme con esa carrera a investigar, a indagar, porque también era una carrera no consolidada todavía. Era una carrera que estaba fuerte, pero sí no se podía comparar con otras de abolengo, ¿no? Que ya son consolidadas, que ya traen una base teórica muy fuerte, pero me llamó la atención eh, la comunicación humana, por supuesto, y los medios de comunicación, que es eso, ¿no? Son los medios,
pero sí a mí me llamaba mucho eso de cómo se comunica el ser humano. Claro, claro. Y entonces entras a estudiar ciencias de la comunicación en la HH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí en la universidad. Sí, sí, Estabas sí. aquí y seguías, bueno, ya supongo que ya te tenían súper fichadísimo y obviamente seguiste jugando con nosotros, con la UNAM ya a nivel superior. Sí, sí, todo el tiempo por la UNAM hasta que terminé mi carrera, orgullosamente enamorado desde mi facultad y pues mi universidad, porque la sentía mía. Por La supuesto. misma universidad me había dado oportunidades de vida, de desarrollo, de superación como persona, como ser humano, como ciudadano. Y bueno, yo muy agradecido con esta gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. Claro, claro, mi estimado Ernesto. Y entonces, en ese entonces, imagino que estabas compaginando todo, ¿no? O sea, el tal vez competir por tu facultad, perdón, estos juegos interfacultades. Supongo que también estabas en el equipo representativo universitario y aparte, ¿seguías en selección Sí, nacional? son pasajes en donde tenía que organizarme de una manera muy precisa, muy estricta. Llegaron momentos en donde estando eh, ya en selección nacional concentrado en el Comité Olímpico Mexicano, pues yo tenía compromisos escolares y bueno, pues ahí como podía, me desvelaba, en los momentos de entre entrenamiento y entrenamiento, podía ir avanzando en trabajos, lecturas, eh, y bueno, también tuve apoyo de algunos compañeros de escuela, que siempre les agradeceré sus generosos propuestas de, pues, te apoyamos, envíanos tus avances y vamos, en- no te podían, pues, hacer el trabajo completo porque eso, pues, es imposible. Además, no es deseable, pero sí es un reto mayor. No había una oportunidad de dar pausas, pues ahora me esperan tantito porque voy a ir a competir, pues eso no existía. Y sí, sí me las vi muy complicadas, muy difíciles. Hubo materias que tuve ahí un freno, no las pude cursar, entonces había que esperar para inscribirme en otro momento, Sí, así claro, es. Entonces, pues trompicado, sí, porque los tiempos, imagínate, teníamos a veces una invitación de viajar un mes completo en plenas clases, eh, ir al extranjero, y bueno, pues tenías que decidir, ¿quieres jugar o quedarte a la escuela? Y el jugar, pues no había más que ese momento, ¿no? La claro, escuela decidí que podía alargar los tiempos de claro, claro. titularme. Y sí, esa es la vida de un estudiante deportista. Había allí compañeros en la selección nacional que decidieron olvidar los estudios, lo Claro. cual nunca fue opción de mi parte, ¿no? El compromiso, la misma universidad, la Facultad de Ciencias Políticas, me formó un compromiso muy grande con el conocimiento, con el crecer de una manera espiritual, cognitiva, intelectual, en donde pues tú no nada más eres masa muscular, ¿no? Eres mucho más que eso, y eso se lo agradezco a la facultad, me dio una estructura muy sólida, muy clara del compromiso ante el conocimiento.
Mi estimado Ernesto, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Estamos llegando como medio a la recta final. Vamos a cerrar rápido. Eh, Cuéntanos, mi estimado Ernesto, ahí la Por carrera, supuesto. tenías este juego de las tres cachuchas entre representar a la facultad, representar al equipo de la UNAM y selección nacional y todavía ser alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Comunicación. Imagino que fue bastante divertida la etapa. Eh, ¿Qué siguió, mi señor Ernesto? O sea, seguiste creciendo en esta parte del deporte nacional. Eh, ¿qué más tuviste como representativo nacional? Cuéntanos un poco. Bueno, yo tuve la oportunidad de eh, ir a un campeonato Norseca juvenil para clasificar a un mundial juvenil todavía en Italia. Y lo logramos, asistí, fue una experiencia igualmente maravillosa, muy retadora, todo nuevo, todo, todo emociones, este, pero desde el ámbito deportivo, pues te dan una noción de ser un ser comprometido, cumplir con tus propósitos y también pues darte oportunidades los visitar, comida, cultura, eso también te lo da la facultad, no nada más vas al espacio sin pasar por un poco de conocer la historia de dónde andabas. Por supuesto. Entonces, esos viajes también me dieron oportunidad de conocimiento, ¿no? De formarme también, integrar a mi formación como persona esos viajes, porque, insisto, la facultad me dio esa inquietud, esa curiosidad por el conocimiento y eso se los agradezco porque sigue siendo muy útil actualmente, ya ahora de viejo, me es muy útil. También fui a la Copa Japón, a un mundial de Copa Japón allá por el 91. También fue una experiencia maravillosa. Antes de la Copa, hicimos un campamento en Rusia, en Moscú, más bien en Lugansk, por ahí ahora es Ucrania, y Ok. tuvimos un campamento de un mes. Después Wow, de ese campamento nos fuimos ya a la competencia, a la Copa del Mundo en Japón. Y wow. lo mismo, o sea, conocer lugares tan diferentes, tan lejanos, pues eso te lo da la UNAM, eso te lo da el deporte. Es algo muy recomendable que yo creo que cualquier persona mexicana que tenga la oportunidad de transitar por una experiencia deportiva, por una experiencia de otras culturas, le cambia la vida, lo transforma como una mejor persona, como un mejor ciudadano, un mejor mexicano y ya de por sí somos muy buenos los mexicanos, con esta formación mucho más. Es muy recomendable y fue maravilloso desde mi experiencia. Claro, y yo, bueno, ahí lo comento mucho, ¿no? Muchas veces, muchas figuras como tú en el deporte logran conocer, viajar, que seguramente como profesionistas también lo podrían lograr, y lo van a lograr, lo logran, pero a veces el deporte te abre esa puerta un poco antes, ¿no? A veces el deporte te da la oportunidad de hacerlo en una manera más temprana o de alguna otra manera, ¿no? No es lo mismo ir a trabajar que ir a competir, que de repente sí existe un poco más el intercambio cultural, ¿no? O sea, de Pierre de Coubertin decía, no nada más es deporte, también hay que hacer intercambio cultural. Y eso Sí, es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Cuando vas a trabajar a veces eso no tienes chance de hacerlo, ¿no? Pero en el deporte normalmente hay un cierto tiempo para hacer este tipo de intercambios, incluso en la convivencia con los otros equipos, no termina siendo solamente un intercambio bicultural, ¿no? Bilateral entre México y Japón o cuando fuiste a Italia, México, Italia, sino que
como compites con otros equipos, pues a final de cuentas conoces gente de otros lados, conoces gente de otras culturas y esa convivencia es súper enriquecedora, ¿no? Mi estimado Ernesto, no sé. Totalmente de acuerdo, muy rica. Por ejemplo, a mí nunca se me imaginó en mi vida poder visitar el museo de- en Hiroshima, en Wow, donde los recuerdos tan negros, tan oscuros, pero pues había que conocerlos. La sensación de entrar en ese museo es entrar en una época tan lamentable de la humanidad que te queda grabado, ¿no? de las En el páginas más negras de la sentimiento. historia de la humanidad. Ujú. Y ahí pude estar yo ahí cerca y bueno, a mí yo lo agradezco porque son Claro, cosas que no hubiera podido experimentar y son enseñanzas de la humanidad, ¿no? No luchar desde tu trinchera para que la humanidad no vuelva a esos andares no vuelvo a cometer tan esos negativos. errores tan funestos, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Claro, claro, son cosas que no se olvidan, bueno, yo digo que no se pueden olvidar en la vida, ¿no? No, no, sí. Pero qué maravilla, mi estimado No Ernesto. se olvida. Ok, y entonces seguiste con esto. ¿Hasta qué época seguiste con las selecciones nacionales? ¿Seguiste jugando? ¿Cómo fue? Ya, mi último torneo, antes de la Copa Japón, Japón. Ajá. jugué un campeonato centroamericano aquí en México, en Wow. Guadalajara. Y fue un torneo muy bonito porque fue de gran nivel, en casa, en Guadalajara. Dimos un partidazo en la final contra un equipazo ese de los eh, cuatro o cinco mejores del mundo en ese momento. Les dimos una gran batalla, dimos un gran juego. Nosotros quedamos con el segundo lugar, medalla de plata. Wow. Y posteriormente, mi último torneo ya como jugador internacional fue la Copa Japón en 1991. Después de 91 había la duda de mi parte si aventurarme a ir a jugar a España porque estaban iniciando los equipos profesionales. Varios de mis compañeros fueron a jugar allá, pero yo tenía la duda de aventurarme. Yo no tenía una oferta concreta. Sin embargo, mis compañeros me decían, no, hombre, tú vete y te van a contratar a la media hora por lo que habían El currículum experimentado. hablaba, claro, claro. Sin embargo, no sé, me detuvieron aquí varias cosas familiares, personales también, y una duda de un futuro, ¿no? ¿A qué me iba yo a dedicar? ¿Con qué me iba yo a mantener? También me asaltó ese, pues Claro. yo he de confesar también es un poco, es un miedo que a uno le da la incertidumbre de qué pasará si me voy allá. Ahora, pasados los años, yo hubiera dicho, vete, ya veremos. Sí. Ya después regresando te preocupas, pero mientras dale, disfruta la experiencia. Sí, claro, Sí, pero pues aún no lo coachan en ese entonces, ¿no? Y vamos, a claro. mí me tocó que la gente te decía, no, ya déjate eso, el deporte, de eso no vas a vivir, ¿no? Sí, 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 Entonces, es un fantasma que a todo el mundo nos avientan encima, ¿no? Cuando hablas de sí, deporte te dicen, no, de eso no se vive. Ya, ponte a hacer algo que de veras haga algo bueno por ti. Pues sí, sí se vive de esto. sí, sin duda. Yo tengo 32 años viviendo de Del, mis experiencias de tu deportivas. expertise en el deporte, claro. Y Sí, cuéntanos un poco ya como tu vida profesional, o sea, bueno, se acabó esta etapa competitiva. Sé que estuviste un poco de entrenador, estuviste por acá. De hecho, en los mensajes tengo a Juan Manuel Murillo que dice, mi primer entrenador en la UNAM. sí, Fíjate, sí, sí. qué Tuve la increíble. fortuna Murillo. de acompañar en su preparación a Juanito. No, chulada, chulada, fíjate. O sea, entonces estuviste un rato todavía, regresaste, estuviste por acá y estuviste de entrenador. Sí, al mismo tiempo que fui
me contrataron como jefe de la sección de actividades deportivas en la UAM Iztapalapa. Me Ujú. daba mi tiempo para poder ir a hacer mi gusto real, que era transmitir los conocimientos que había yo adquirido por la selección nacional, pues que más gente pudiera dispararse para allá, ¿no? Que cualquiera jugador de la UNAM vaya a dominar el juego ahí en la selección nacional. Esa era mi idea. Sin embargo, solo se me dio un ratito. Tuve la oportunidad de entrenar un equipo juvenil, entre ellos Juanito estaba ahí y otros compañeros muy destacados también. Y posteriormente ya no seguí como entrenador, pero me ocupé del área académica al mismo tiempo que siempre estuve como administrador. Sigo actualmente como jefe de la sección, pero Maravilla. me fui preparando desde el ámbito académico. Estudié una maestría en la ENED, en entrenamiento, en ciencias del deporte, maestría en ciencias del deporte. También Wow. estudié un diplomado en la UAM Iztapalapa de políticas culturales y gestión Wow. cultural. Eh, También me preparé como entrenador internacional de voleibol, nivel Uf, uno, nivel 2. Eh, inquieto, y me qué dieron la bueno. oportunidad de dar algunas clases del ámbito administrativo, deportivo, de administración del deporte en la Universidad Marista. Wow. Posteriormente, tengo ahora un taller de voleibol en la Universidad de Anáhuac. Y son tareas que he hecho a la par de mi responsabilidad como administrador del deporte en la UAM Iztapalapa, que también es muy importante. Wow. Pues sí, otra de las piezas súper importantes en la educación nacional. Mi estimado Ernesto, nos está comiendo el tiempo y de plano vamos a meter el acelerador si nos aguantan Claro, tantito en el set. Mira, estos programas nosotros siempre decimos, y de verdad nos vamos a ir con el cierre, mi estimado Ernesto. sí, Voy a hacer las últimas dos preguntas, ¿no? Que son como las de cajón, ¿no? claro. Estos programas los hacemos como un sentido y muy merecido homenaje pequeñito, pero pues a nuestra escala lo más que podemos, para personas que han pasado y han escrito su historia en el deporte y en las aulas universitarias y pues este caso es hacia ti, hacia Ernesto Palacios González, de tu trayectoria en el deporte universitario, en el deporte nacional y ahora pues también en la parte de la formación en grandes instituciones educativas de nuestro país. Mi estimado Ernesto, la primera, y yo creo que es como la más difícil, es ¿qué significa para Ernesto Palacios González la universidad? Al mismo tiempo, sí, porque para mí la Universidad Nacional Autónoma de México es una transformadora de vidas, una descubridora de las personas y sus capacidades. Las personas nunca a veces tenemos la oportunidad de descubrirnos, y el pasar por las aulas de la universidad te abre muchas opciones cerradas antes. No los veías, no creías en ellas. El pasar por el CCH fue muy significativo, profesores súper entregados, muy inquietos, te daban tips, te daban retos, en donde el ámbito de la academia se introducía en ti ya como un transformador de tu pensamiento, de tu ser. Y la Universidad Nacional Autónoma de México es eso, es una transformadora. Sin esa institución, México, por supuesto, no sería tan grande como lo es. De ese tamaño es la universidad, y además la universidad se extiende por todo el país. Eh,
en el ámbito del deporte es una señorona porque sigue siendo un elemento fundamental en la cultura deportiva de México. Y bueno, para qué cómo transité yo por ahí, pues fue de la misma manera. Me transformó, me ayudó a crecer, a potenciar lo que tenía y a darme cuenta que cualquier mexicano es capaz de ser un gran individuo. Para mí es eso la universidad. Mi estimado Ernesto, muchísimas, muchísimas gracias. Y la última es, justo en este mismo sentido, estos programas quedan grabados para la posteridad y estos programas surgen en pandemia buscando que la gente que nos viera entendiera parte de lo que hace el Deporte UNAM, parte de lo que hace la UNAM para esta sociedad y un poco como para buscar que vieran estas grandes historias la gente y entendieran y estas personas pudieran verse en este espejo y decir, ah, yo quiero ser, yo creo que puedo hacerlo y entonces se engancharan con estas historias y pudieran esforzarse y llegar hasta donde ellos pueden soñar. En ese sentido, mi estimado Ernesto, te pido un mensaje, ahora sí, poco más breve sobre a la gente que está pensando en estudiar, en hacer deporte, ¿qué le dirías, sobre todo hacia la UNAM? Sí, la disciplina se da tanto en el estudio como en el deporte, pero hacer las dos actividades es la mejor manera de crecer en una ruta precisa, inequívoca, en donde el ser disciplinado te va a progresar, el ser ciudadano, el ser persona y nadie se va a equivocar cuando tiene ese doble perfil, estudiante y deportista. Yo les recomiendo que lo hagan, se involucren, no se van a arrepentir. Mi estimadísimo Ernesto Palacios González, pues un placer conversar contigo, de verdad una plática súper rica, sentí que se fue como en 2 minutos Gracias, y Luis. no fue así, pero fue muy, muy rica. Muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón, te agradecemos de corazón a nombre también de mi compañero Rodrigo de Buen Paz, que el día de hoy nos acompaña en esencia. Y le Un deseamos la saludo. mejor de las suertes en lo que está haciendo, el mejor de los éxitos. Y a nombre de Deporte UNAM, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, te damos un muy, muy reconocido homenaje en este pequeño programa de Semblanzas Deportivas. Te agradecemos muchísimo. Y pues nos despedimos. Agradezco muchísimo la atención de su atención en estos programas a todos nuestros Facebook videntes, a los que nos ven y verán las repeticiones. Como dice mi estimado Rodrigo, de México, de la Universidad para México y de México para el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la Gracias, Luis. próxima. Gracias.